Vamos a prepararnos el día de hoy. Batallé un poquito para darle nombre a lo que te voy a compartir, pero pues por ahí salió este nombre que se llama la migra espiritual. Tú no ves la imagen que está ahí, pero es una redada de los líderes de la iglesia dentro de la propia iglesia para ver quién sí debe de estar y quién no debe de estar. Y en varios países del mundo, quiero hablarte de esto, existen patrullas migratorias. El día de hoy el tema está muy de moda con lo que está pasando con nuestro vecino del norte, con esta unidad migratoria llamada ICE o ICE. ¿Qué significa ICE? En palabras, en inglés es Immigration and Customs Enforcement, que es literalmente el forzar la parte aduanal y de inmigración. Enforcement es algo que forza, que crea a la fuerza. Y la función es clara. La función es vigilar las fronteras, identificar quiénes tienen o no documentos para vivir legalmente en un país y realizar las famosas redadas y deportaciones. Y en muchas ciudades, no solamente en Estados Unidos, sino ahora en varias partes del mundo, esta ha sido una situación que genera escenas pues bastante duras, porque podemos ver familias separadas, personas corriendo por temor, personas aisladas y una comunidad viviendo en un temor constante. Y quiero que subrayes la palabra temor constante. Cuando existen estas redadas migratorias, lo que genera en la comunidad es un temor constante. Y socialmente pasa algo muy interesante, que es que estas redadas, que esta separación, en lugar de sanar a la sociedad, la polariza, la divide. Se divide en comunidades, se genera resentimiento y se crea un ambiente de vigilancia constante. Pero hay algo todavía más irónico que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en varias ocasiones, por ejemplo en Estados Unidos, ves al oficial de migración con el apellido Ramírez, que ellos te dicen, I don't speak Spanish, y no es Ramírez, es Ramírez, you know? Entonces, lo irónico es que muchas veces las mismas personas que ejercen estas acciones, de acuerdo a ellos, siguiendo instrucciones y haciendo su trabajo, provienen también de familias que pasaron por el mismo proceso que el día de hoy condenan. Muy probablemente personas que están actualmente ejerciendo esta autoridad, digamos, sus abuelos cruzaron estas fronteras buscando nuevas oportunidades, sus padres llegaron con la esperanza de una nueva vida para ellos, pero con el tiempo, conforme nos acostumbramos a estar en un lugar, perdemos de vista o perdemos la memoria de dónde venimos. Muy probablemente algunos de estos oficiales perdieron la memoria de dónde venían y olvidaron la historia que los trajo hasta ahí. Y cuando olvidamos la historia que nos trajo hasta cierto punto, nos convertimos en vigilantes de lo que de otras personas que están recorriendo el mismo camino que en algún momento nosotros también recorrimos. ¿Hace sentido? Y cuando yo estaba observando esto y veo que también es un fenómeno a nivel global, pienso algo que es muy profundo y te lo quiero compartir, iglesia, porque a veces la iglesia también puede caer en dinámicas muy parecidas. En lugar de ser puertas hacia la gracia, nos volvemos estos guardianes del acceso a Dios, del acceso al Espíritu Santo. Y en lugar de recordar de dónde nos sacó Cristo, lo que nos volvemos estos inspectores espirituales, que están más ocupados en ver si el otro está cumpliendo los mandamientos que en vivirlos personalmente. En lugar de recordar de dónde nos sacó, empezamos a vigilar a otros como si hubiéramos llegado a este punto en nuestra vida espiritual por nuestros propios méritos. Y Jesús enfrenta este problema en su tiempo de una manera
muy puntual, muy amorosa, mostrándonos cuál es el verdadero camino, porque a veces, familia, las intenciones de ciertos movimientos pueden ser las correctas, pero al momento de asentarnos y en un lugar o en una situación cómoda, puede corromperse esa primera intención. Quiero que vayamos al mapa del día de hoy. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la parte de el fariseísmo dentro de la iglesia, que es cuando vigilamos más de lo que amamos. Y yo creo que esto lo puedes también trasladar a otras áreas de tu vida, no solamente en la iglesia. Y la intención es que esto también traiga descanso para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo los sistemas religiosos pueden convertirse en un lugar de control, en lugar de un lugar de transformación y de amor? La otra es recordarte que no somos la migra del cielo. ¿Ok? Somos embajadores, somos realmente facilitadores de acceso al reino y en otros casos agentes especiales que están infiltrados en un mundo de tinieblas para rescatar a aquellas personas que están perdidas. Y el punto número 3, que precisamente refuerza este punto, es que muchos de nosotros no solamente vamos a ser embajadores, sino también tenemos que convertirnos en este equipo de fuerzas especiales que es colocado estratégicamente en lugares de oscuridad para hacer luz, para restaurar y para abrir caminos al Padre. Ahora, la historia de los fariseos más o menos tiene un inicio unos 200 años antes de Cristo, cuando la comunidad, el pueblo de Dios, estaba recibiendo diversas influencias de pueblos que lo rodeaban, sobre todo de la parte de los griegos. Entonces, al mezclar todas estas enseñanzas, nace el movimiento fariseo, digámoslo así. Fariseo quiere decir separado. Y la intención inicial de los fariseos, yo creo que era la correcta. Era separarse y recordar cuál era el camino por el cual habían andado, lo que Dios había hecho, e instruir a sus familias para que no se perdieran. Yo creo que realmente este movimiento de separación nacía de un corazón que tenía la intención de alabar a Dios y seguir sus mandamientos. Pero conforme iban avanzando, en algún momento de vida este movimiento se corrompe, porque el corazón humano es corruptible. Ahora, quiero decirte algo. Los fariseos, y aunque hay otras derivaciones de esta misma secta, podría decirse, y no es motivo de esta predicación, no eran personas ignorantes, no eran neófitos, eran gente formada en las leyes, conocían la escritura, memorizaban la Torá y tenían ciertas disciplinas religiosas. Pero esa formación llegó a un tope, y fue el tope en el que esta formación no se tradujo en un corazón transformado. Te lo voy a repetir. La formación del fariseo, que nace con una buena intención, empieza a desvirtuarse y no se traduce en un corazón transformado por Dios. Y por eso la Biblia nos da muchísimas advertencias, familia, de no contar con la madurez espiritual cuando vas a servir. Y no contar con la madurez espiritual no tiene que ver con el conocimiento que tienes, sino con el espíritu y la intención que habita en ti. En 1 Timoteo 3:6 dice, habla de que los líderes o las personas que sirven no deben de ser neófitos o nuevos o inexpertos. La palabra neófito tiene más que ver con inexpertos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo bien grande. ¿Cuál es el riesgo? Porque envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Envanecerse es pensar demasiado en mí mismo, en lo que soy yo y en los méritos que yo creo que me han traído a ciertas posiciones. Familia, en Cristo el problema no es saber más. Te lo voy a repetir. En Cristo el problema no es saber más. El problema está en que la formación nos lleve a tener un corazón como el de Cristo, que la formación nos lleve más al Padre para que, transformados por su Espíritu Santo,
podamos reflejar más de la naturaleza de Cristo. Porque recordemos esto, lo hemos visto en prédicas anteriores, el anhelo de la creación es que sus hijos se manifiesten. Y el primogénito de los hijos se llama Cristo, de quien tomamos un estándar. Entonces el anhelo de la creación no es que tú y yo sepamos más de la Biblia, sino que reflejemos más a Cristo. Este debe ser nuestro anhelo total. Un corazón, iglesia, un corazón que no usa la verdad para restaurar, la va a usar para condenar. Lo voy a repetir. Un corazón que no usa la verdad para restaurar y para guiar hacia Dios, va a empezar a condenar a los demás. Jesús señaló mucho esto en los fariseos, porque el fariseo conoce la ley. Muy probablemente tú y yo podemos recitar varios versículos de la Biblia, pero en lugar de usar para formar, los usábamos para disparar. Se convierten en versículos armados, digamos, donde no intentamos llevar a la persona a una restauración, sino a una condenación. Disparamos versículos en vez de compartir versículos que nos lleven a Cristo. ¿Hace sentido? Entonces, Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escucha bien esto, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. La ley no es mala. Ojo con esto. Cristo mismo les decía, eso que les están diciendo, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y muchas veces nosotros como seguidores de Cristo caemos en esta disonancia, en esta incongruencia que nos afecta también y afecta la manera en la que vivimos, porque posiblemente recitamos el versículo, pero al no vivirlo, creamos esta incongruencia. Y a mí me llamó mucho la atención algo, y tengo que ser totalmente abierto, porque todavía no entiendo bien la profundidad de lo que el día de hoy estaba buscando también con Dios al hacerle esta pregunta. Porque en el Antiguo Testamento se habla de un Dios que es de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios generacional. Un Dios que extiende su bendición a las generaciones. Y me llamaba mucho la atención que fuera de Santiago, que era el hermano de Cristo, yo no veo, o no observo, o no tenemos evidencia histórica, por ejemplo, que del que sí se menciona que estaba casado era Pedro, porque tenía suegra. Y Cristo la sana. Cosa que a lo mejor creó ahí tensión. No está para mí decirlo, simplemente habla uno de repente de lo que muchos callan. El asunto no es ese, el asunto es que de repente dices, bueno, muy probablemente tuvieron familia. ¿Por qué no se habla de los hijos? ¿Por qué no se habla de las generaciones que vinieron después de ellos? Me llama mucho la atención. Personalmente, todavía no tengo una respuesta que el Espíritu me esté revelando para ello. Sin embargo, me guió un poco en esta conversación. Mucho de lo que evita que el amor de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Cristo pase a las siguientes generaciones son los actos de fariseísmo que como iglesia el día de hoy cometemos. Porque la siguiente generación no ve a Cristo, ve nuestras propias incongruencias. La palabra de Dios dice que nosotros somos las cartas de Cristo para los demás. A veces la única Biblia que nuestros hijos tienen para leer cuando están chicos son a sus padres. Y si ellos ven una inconsistencia entre lo que dicen y lo que hacen, pues la probabilidad es alta de que quieran crecer en un lugar donde no sientan este nivel de juicio, o este nivel más de juicio, de inconsistencia. ¿Hace sentido? Entonces Jesús dice algo importante, les dicen, escuchen lo que enseñan, pero no imiten su conducta. ¡Qué fuerte! Gente que estuvo formada para hablarle a la gente de lo maravilloso que había sido Dios. Gente que era el día de hoy estamos aquí porque hay un Dios que hizo que se abriera el mar
para que nosotros camináramos en seco. Y no solo eso, sino que después de 400 años de esclavitud, nos sacó bendecidos en gloria, despojó al pueblo que nos había condenado, y aunque nos persiguió y nos creó angustia, lo vimos desaparecer detrás de nosotros en el mar. Y estas historias que se pudieran transmitir a los hijos con ese amor, con esa seguridad, y también decirle: hijo, los problemas... Porque la pregunta normal sería: pero papá, ¿por qué caímos en 400 años de esclavitud? Hijo, porque comenzamos a adorar a alguien que no era Dios, porque hicimos ídolos. Y cuando tú haces ídolos, hijo, esta es la consecuencia. Dios te entrega tu propia decisión. Entonces mejor es alabar a Cristo, que abre el mar rojo, y lo va a seguir haciendo por generaciones. El día de hoy, si yo trato a tu mamá de una manera, es porque Dios me rescató de tratarla de una manera diferente. Porque, hijo, a lo mejor yo vengo de 3, 4, 5 generaciones de divorcio, y yo ya no quería eso. Cristo entra en mi vida y me da un trato diferente para que tú vivas de otra manera. Pero te estoy diciendo de dónde venimos, con el afán de que entiendas y seas formado en una nueva plataforma. Ese debió de haber sido el objetivo. El asunto es que el poder del conocimiento y el poder que se te entrega como líder en algún momento puede llegar a ser embriagante. Y la gente, y hay una teoría del poder que dice que el poder tiende a perpetuarse por sí mismo. Familia, por eso Cristo dice que el que quiera ser mayor, sirva al otro. Porque cuando hacemos conglomerados de poder, la seducción por ejercer ese poder, no a favor de Dios, sino a favor de mi propia voluntad, es muy peligroso. Cuando quiero establecer control religioso sobre la vida del prójimo, caigo en una práctica que lo que hace es cerrar las puertas del cielo para mí y para los demás. No con esto me estoy refiriendo a tu salvación, sino a la posibilidad de vivir las promesas del reino de Dios también en este momento. También para nosotros y también para los otros. En lugar de ser facilitadores que abren la puerta, endechan caminos y permiten que los demás puedan contemplar lo que puede venir para ellos, nos convertimos en personas que acortan la visión de otros. ¿Por qué? Porque a veces los líderes o las personas requieren retener poder a través del conocimiento. Te voy a decir algo. Yo soy una persona que no está en contra del conocimiento. Lo promuevo porque el conocimiento evita también que caigas en herejías. El conocimiento, el cuestionamiento sano, también permite que no cometamos errores que pueden llevar a manipular a la gente, porque eso es horroroso. Y en la iglesia a veces tratamos de manipular a las personas para que vengan a nosotros. Y también te lo digo, papá, a veces tratamos de manipular al hijo para que venga a nosotros, no para que vaya a Cristo. Y cuando la manipulación y el anhelo de poder se vuelve prioridad, el conocimiento es el camino fácil. La aplicación del conocimiento es lo que transforma el corazón. La aplicación del conocimiento es lo que transforma el corazón. Yo puedo decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y vivir en angustia total, porque creo que mi vida depende de mí. Yo puedo decir: oye, es malo mentir, pero le miento a mi esposa. Yo puedo decir: hay que caminar en integridad, pero le doy mordida al de tránsito. Y esto no es para juicio, familia, simplemente es para un análisis con nosotros mismos. Un análisis con nosotros mismos. Recuerda que la palabra que te estoy compartiendo es individual. No es para que voltees al lado y digas: ¿estás oyendo al pastor? ¿Fariseo? ¿Incircunciso? No se trata de eso, familia.
Recuerda esto, Primera de Corintios 8:1 dice, el conocimiento, el exceso de conocimiento envanece, el exceso de conocimiento no aplicado envanece, porque dices, yo sé. Y algo que me ha enseñado la vida, de verdad, es que muchas veces confundimos el saber con el hacer. Puedes saber muchas cosas, pero realmente vas a tener la experiencia hasta que lo vivas. Y el fariseo tenía mucho conocimiento, pero poca ejecución. Y cuando pasa esto, familia, sobre todo en la iglesia, ojo con esto, por favor, es que el reino se empieza a contraer, porque lo que queremos es poder, no queremos salvación para el otro. Quiero el poder, quiero el título, quiero esto, quiero que me llamen por mi nombre apostólico, profético y romano. En lugar de decirme hermano, en lugar de llamarme por mi nombre. Una de las cosas personalmente con la que más batallé cuando Dios nos llama al pastorado fue que la gente me empezó inmediatamente a tratar diferente. Tanto los que querían relacionarse conmigo como los que no querían que fuera pastor, que también fue todo un tema. Sigue siendo todo un tema. Y el asunto con esto, familia, es que cuando nosotros no nos dejamos transformar por el conocimiento de Cristo, a través del poder de su Espíritu Santo, empezamos a contraer las puertas de acceso para otros. El fariseísmo no expande, el fariseísmo lo que hace es contraer el reino. El reino expande. ¿Qué expande? Pregúntame, ¿qué expande, pastor? Expande gracia, expande esperanza, expande libertad, expande amor, expande restauración. El pastor Ricardo decía, esta es una casa de restauración, pero para ser restaurados necesitamos la implementación de la palabra en nuestras vidas, no nada más la imposición de manos para que de alguna manera mágica, porque no es milagrosa, mágica, nuestra vida cambie. Pero si tú y yo no aplicamos la palabra empoderada, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, nuestra vida no solamente se mantiene igual, sino que tiene el riesgo de caer en algo peor. Porque entonces te dan una palabra, la palabra no se cumple porque tú fallas en caminar en fe en esa palabra y el que falló no fuiste tú. Le dices, falló Dios. ¿Hace sentido? Entonces, familia, el fariseísmo lo que hace es contraer, reducir y encerrar. Se convierte en un sistema de control en lugar de una vida de transformación. Y algo que yo anhelo de verdad con todo el corazón para mi vida y también para la tuya es que seas transformado a través de la renovación de tu mente en Cristo, a través del conocimiento de Él que te lleve a la verdad del propósito en tu vida y puedas vivirlo quitándote la gran mayoría de obstáculos. Lo que hacemos los pastores, o al menos cuando tienes una persona como un líder espiritual, es decirte, hey, cuidado con esa piedra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te puedes tropezar con ella y por el rumbo de acciones y patrones que veo que sigues, la probabilidad de que cometas ese error es alta. Y gente, si tú has servido lo suficiente, cuando le hablas a la gente sobre esas piedras, lo primero que vas a tener es resistencia. Victimización. Tú no sabes lo que yo he vivido. Tú no has caminado lo que yo he caminado. ¿Está bien? No necesitamos caminar lo mismo que el otro para entender que hay principios que si nos desviamos se van a cumplir tarde o temprano. No necesitamos ser profetas para eso. Necesitamos simplemente hacer un análisis de nuestra vida con base en la palabra. Poco a poco, familia, la fe en este sistema de control deja de ser una misión de reino y comienza a convertirse en política religiosa. Por eso tenemos tantos movimientos que no cambian a nadie. Tenemos las 4T del movimiento transformacional de los santos de los últimos siglos evangélicos pentecostales, AC, SADCB. Que empezamos a monopolizar la verdad y esto se vuelve un sistema de reglas, posiciones y debates. ¿Sabes por qué a mí me está costando tanto? Me han invitado a tantos desayunos con pastores. ¿Y sabes de qué hablan los pastores? De lo mal que están otros pastores. Digo, señores, si no estamos hablando del reino de Dios, su justicia y cómo vamos a ir por el perdido, yo no quiero hacer esto.
Y no es que yo sea alguien diferente. No me gustan las conversaciones de ese sentido. ¿Tienes algo que decirle a otro pastor? Ve a su cara y díselo. Y enfrenta las consecuencias de lo que eso representa. ¡Pantán! Pero tirar indirectas en redes y andar haciendo escándalos y todo, es de cobardes, de fariseos. Mira lo que está haciendo el otro. ¿Y tú qué hora traes, compadre? La vida en Cristo se vive de adentro hacia afuera, no de la crítica del otro hacia adentro. ¿Hace sentido? Entonces, familia, no nos convirtamos en estos políticos transformacionales del cristianismo. Seamos hijos que aman a otros hijos y que abren las puertas del reino para otros y para otras generaciones. ¿Por qué? Porque el fariseo ni entra ni deja entrar. Pastor, ¿dónde dice esto? Mateo 23:13. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Hipo, menos, cretos, credibilidad. Ahora, aquí cuando hablamos de hipócritas, ten cuidado con el juicio que ejerce sobre otra persona, porque esta palabra es primeramente para uno. Es primeramente para uno, porque lo más fácil, ojo, el primer camino a la falta de responsabilidad espiritual es echarle la culpa al otro. Ver el comportamiento del otro, ver la paja ajena, en lugar de ver la viga que traemos nosotros y ver cómo la vida en Cristo vivida en nuestra vida diaria es lo que va a transformar, es lo que va a inspirar a otros a caminar el camino hacia Cristo, porque tú y yo no transformamos a nadie, lo hace el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo en la vida de cada uno. A mí no me transformó ninguna palabra, ninguna predicación. Claro que hubo valientes que vinieron y se arriesgaron a hablarme de Dios, pero fue su amor, su gracia y su perdón lo que me trajo a sus pies. Y lo que te trajo a ti. Familia, para ti, para mí ya no hay punto de retorno. Gloria a Dios por eso, porque no es una predicación la que nos cambia, es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que redarguye nuestra vida para decir, Él es el Señor, aunque la higuera florezca o aunque no. Amén. Familia, dejemos de ser inspectores espirituales que no están guiando personas a Cristo, sino interponiéndonos entre la persona y Dios. Seamos vínculos que unen, no cantinas que separan, doctrinas que separan. Porque estamos jugando como iglesia, tú las traes, encantado, tú no te muevas. Mi pregunta para todos nosotros, familia, es, ¿y esto está ganando más almas para Cristo? O de repente alguien ve nuestro comportamiento con nuestro hermano, con otras personas y dice, no manches, mejor me meto a Morena. Ahí por lo menos ya sé de a cómo y de a cuándo. O al PRIAN, no me importa a qué le vayas. El pastor ya está bien político. No me importa. Sé quién gobierna mi vida. Sé quién gobierna mi vida. Acabo de regresar de 3 días de entrenar empresarios que están súper tensos. Le digo, ¿quién gobierna tu vida? Si Dios no gobierna tu vida, te vas a mover por todo esto. Cuando Dios gobierna tu vida, tú enfócate en caminar en lo que Él te está diciendo. Y es increíble, porque hay gente que me dice, no manches, ¿de verdad? Sí, de verdad. Lo que tú y yo recibimos todos los domingos de la palabra, hay gente que dice, nunca lo había visto. Familia, el fariseo no busca justicia, busca trampas teológicas. El tema de caminar en Cristo, o de que cuando la gente te pregunte, oye, a ver, convénceme de tu fe, digo, no. Hay gente, mira, te puedo recomendar unos videos de YouTube de gente que lo expone mejor que yo. ¿Por qué? Porque si me estás retando a un argumento, no hay argumento que yo te pueda dar que cambie tu manera de pensar, porque no estás dispuesto a. ¿Sabes cuándo cambian nuestros argumentos? Cuando nosotros estamos buscando. No cuando queremos que alguien nos convenza. Pero ¿qué hacemos los cristianos? 1 Corintios 2, 5, 17 dice, todo aquel que es nueva criatura. Cálmate. Y eso también puede ser un freno para muchos de nosotros, porque con lo que más me enfrento
con nuevos convertidos es que les da miedo compartir su fe porque casi no saben de la palabra. Te voy a hacer una pregunta. ¿El endemoniado gadareno sabía mucha palabra? Vivía entre los sepulcros, alejado de su familia, condenado por todo mundo, y de repente llega el Salvador, tiene un contacto con él, echa para afuera toda la porquería que había ahí adentro, y de repente dicen que cuando vieron al que estaba endemoniado caer a los pies de Cristo en su sano juicio, tuvieron miedo. Y él les decía, oye, yo quiero ir con ustedes. ¿Tú crees que tenía mucha palabra el endemoniado gadareno? ¿Qué es lo que tenía? Testimonio, su vida. ¡Hey! Yo era el que andaba en los sepulcros y mira lo que Dios está haciendo. Y ¿sabes qué? También hay para ti una solución. Ve con aquel que con tan solo tocar el borde de su manto puede cambiar tu vida y la de tu casa para siempre. Familia, es momento de ir y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es importante empezar a ir, no decir, no, yo ya sé, no sé, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos, el fariseo quiere esta superioridad espiritual. Pero ¿sabes qué? Yo me identifico, ¿sabes con quién? Yo me identifico con la mujer que fue arrastrada. Me identifico con la samaritana. Me identifico con el payaso de Sansón que quiere hacer su voluntad cuando las cosas no le salen. Me identifico con Salomón cuando nada en este mundo puede saciarlo. Porque me recuerda el camino que Dios recorrió por mí para que yo llegara a Él. Y cuando tenemos eso presente delante de nosotros, decimos, Señor, gracias porque tu misericordia me alcanzó. Y ¿sabes qué, Señor? Con esa misma misericordia, permíteme alcanzar a otros para que te conozcan a ti. Para que conozcan tu amor, tu perdón, tu salvación, tu gracia, tu victoria, tu amor, tu libertad y tu restauración. Ay, familia. Gloria a Dios. El Evangelio de Cristo no es un tribunal religioso, es un hospital de pecadores. ¿Sabes qué eran los fariseos? Eran los consultores de la fe, no los constructores de la fe. ¿Y qué pasa con los consultores? Te dicen lo que tienes que hacer aun cuando no han construido nada en su vida. Varios. Y esto es peligroso porque cuando una persona que camina en Cristo solamente analiza, critica, señala y evalúa al otro, pero no construye, no se arriesga, no va a las trincheras donde está ese dolor, no camina con los quebrantados, lo que tiene es una religión, no tiene a Cristo. Y familia, esta es una llamada de atención para todos nosotros, porque de repente estamos jugando a no perder. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, mi familia está bien, no quiero meterme en otra situación. Y esto no es que te metas en donde no te llaman. Familia, te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les gustaría tener la posibilidad de hacer algo para que el hambre... está muriendo una persona de hambre mueren 17 personas por minuto, me parece, o por hora, no sé, a ver si me ayudan a checar, de hambre en el mundo. ¿A quién le gustaría contribuir para que esto se redujera? Levántenme la mano. Todos. Ok, allá atrás tenemos un proyecto de despensas. ¿Qué estás haciendo? Señor, llévame a África, campeón. Ve a tocarle la puerta a tu vecina que acaba de enviudar y trae 2 chiquillos y no sabe qué hacer. No necesitas irte a Timbuktu, necesitas irte a caminar 3 metros. ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos a alguien de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Y sabes por qué no lo estamos haciendo? Pregúntame por qué. Porque estamos gastando tanta energía en pelearnos entre nosotros que no nos queda energía para ir y pelear los territorios que están dominados por huestes espirituales, donde están nuestros hermanos sufriendo. Necesitamos un grupo de oración. Familia, no hay tema. Si nos dicen a las 7, cada quien orando en su casa por su vecino, rompe espiritualmente cadenas.
Me equivoqué, una persona cada 4 segundos. Más o menos como 20 personas por minuto. Estaba equivocado, es más. Entonces, familia, veamos el ejemplo de Cristo, que es lo opuesto al fariseísmo. Y ve qué manera tan hermosa de Cristo de venir a confrontar con su vida esta situación. Mientras que el fariseísmo se eleva por conocimiento, Cristo, el creador de los cielos y la tierra, se humilló a sí mismo, no tomando en consideración su posición como Dios, sino haciéndose como nosotros. ¿Qué nos dice Filipenses 2:5-8? Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿El mismo qué? Muchas gracias por el agua. Perdón, familia, vengo deshidratado. ¿Viene crudo, pastor? No, vengo desvelado. Ayer llegué a las 2 de la mañana de México. Filipenses 2, de 5 al 8 dice, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, por favor subraya lo siguiente, no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Y a veces tú y yo nos aferramos a una posición en la iglesia, a un ministerio, a una posición social. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando nuestra identidad se deriva de nuestra actividad, el ser humano tiende a hacer todo lo que esté a su disposición para mantener el poder. Por eso a veces los líderes en la iglesia, de los cuales soy parte porque también es mi gremio, estamos peleando tanto el poder que olvidamos el amor. Y está pasando con la iglesia. Queremos fans en lugar de hermanos. Familia, te voy a decir algo y a mí no me importa caerte mal. Siempre y cuando lo que escuchas de mí transforme tu corazón, a tu familia y te lleve a vivir las promesas de Dios para tu vida. Caerte mal es un precio que estoy dispuesto a pagar cualquier día de la semana. Pero no puedo tener en mi corazón, no puedo tener en mi corazón algo que diga, no hiciste lo que tenías que hacer. Falla uno en este camino. ¿Quién ha tomado alguna posición de liderazgo de lo que sea? De lo que sea, en tu trabajo, en tu casa. ¿Quién tiene hijos? Levántame bien la mano. Líder, te vas a equivocar. Pero no es el error, es lo que aprendemos del error y cómo nos vamos a la misericordia de Dios. El corazón del evangelio se llama Cristo, y Cristo no vino a crear una religión más estricta, vino a restaurar nuestra relación con Dios. Tenemos que tatuarnos eso en el corazón. Por favor, lo que acabo de decir es figurado. Es que el pastor me dijo que me tatuara en el corazón. Tranquilos. Vino a restaurar nuestra relación con Dios. Por esto tampoco estoy diciendo que estás en plena libertad, simplemente no me voy a echar la culpa de algo que no dije. ¿Ok? Ya sé. Ni modo, Shalem, así son las cosas. Ok. Vino a restaurar nuestra relación con Dios, como lo dice Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú y yo no somos la puerta se llama Cristo. ¿A dónde tenemos que llevar a nuestros hermanos? A Cristo. Él es la puerta. Decirle, hey, no es lo que yo te diga, quiero presentarte a alguien que puede cambiar tu vida, que realmente puede hacer que tú afrontes la situación que estás viviendo de una manera completamente diferente. Porque familia, llegar a Cristo no muchas veces representa que la situación cambie, representa que nosotros somos transformados para abordar la situación de una manera diferente, que le dé gloria, honra y alabanza al que nos llamó. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la parte generacional está no siendo tan impactada? Porque cuando los jóvenes ven este fariseísmo de nosotros, esta crítica constante, esta comparación espiritual, esta religión sin compasión, se crea un modelo de cristianismo que no es el reino de Dios. No es el reino de Dios, porque el reino de Dios no se construye con esta vigilancia religiosa, se construye con verdad,
Apunta bien esto, se construye con verdad, se construye con gracia, se construye con amor y se construye con arrepentimiento y transformación. Primero de nosotros. A mí me gusta mucho cuando mi hija me dice, papá, creo que estás equivocado en esto. A ver, explícame. Y vamos a sentarnos. Oye, la manera que reaccionaste ante esta situación sin escucharme previamente no estuvo bien, papá. Ay, caray, a ver. Y no sabes cuánta autoridad ganas cuando dices, ¿sabes qué, hija? No tuve que haber reaccionado, sí tienes razón. Esposos, si su esposa alguna vez le dice, mi amor, tienes razón, vaya y festeje como Cristiano Ronaldo, está en todo su derecho. La salvación ha llegado a su casa. Mientras tanto, vamos a seguir orando, varones, porque ese día de la manifestación llegue. Mientras tanto, sigamos con el mensaje. Ay, Dios. Familia, el día de hoy yo te invito no a una formación como un inspector espiritual, sino como un restaurador de corazones. A eso te quiero invitar el día de hoy. No te quiero formar para que, vigilancia de ley. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo quiero que nos acompañes. Te invito a esta misión de restaurar el corazón del quebrantado, de amar al que es difícil de amar. Porque créeme que en el camino de Cristo, cuando dice, Señor, dame más de tu amor, te va a mandar gente bien difícil como tu pastor para que lo ames. Imagínate. O sea, tú si estás aquí escuchando, ya te ganaste el cielo por obras. Nomás porque, ay, ¿por qué me mandaste a este pastor? Para que aprendas a amar cuando es difícil. Señor, ¿por qué me mandaste a esta? No, a esta tú la escogiste, compadre. Esa ya es tu bronca. Igual, señora, a este usted lo escogió. Entonces, tome responsabilidad. Manifieste el amor de Cristo en su vida. ¿Ok? El llamado de Dios sobre la iglesia, familia, no es vigilar desde lo lejos, no es vigilar desde este pedestal. Porque muchas veces nos convertimos en recomendadores de bendición. ¿A qué me refiero con recomendadores? Pastor, ¿por qué no va usted al hospital general? Digo, mi hermana, usted vive al lado, vaya usted. Haz lo que está a tu alcance. Hazlo. Incluso aquí en la iglesia, ¿no sabes cuántas recomendaciones de lo que tenemos que hacer? Hace. Poca gente me dice, oye, ¿qué crees? Ya hice esto y quedó al tiro. Y agarra sombrilla porque no son piedras, es lo que pasa. Imagínate que tu hijo te dice, oye papá, ¿sí sabes que nos has hablado de que la ropa tiene que estar doblada? Sí. ¿Qué crees? Mi ropa no está doblada. ¿Qué vas a hacer? Hijo, ve y dobla tu ropa ahorita, compadre. Antes de que llegue tu mamá, porque a los dos nos va como en feria. Eso no tiene nada que ver con la prédica, simplemente estoy abriendo mi corazón contigo. Muy bien. No vigiles desde lejos, entra en las trincheras de amar a la gente. Ensúciate las manos con el amor de Dios. Pavimenta el camino para que otros puedan encontrar al Padre. Ese fue el llamado que Cristo nos hizo. Pastor, ¿dónde está? Acompáñenme todos a Isaías 61. Porque tu salvación y la mía tiene un propósito bien, bien claro, que no es ser un policía de la fe. Es ser un hermano en Cristo. Y no sabes, fíjate que me estaba acordando mucho de mi hermano menor de Arturo. A mi hermano menor y el canijo mide como 1,87. Y es ahí cuando te das cuenta de que Dios no es justo muchas veces. Y que tenemos que aprender a caminar en ello. Pero bueno, a mi hermanito le llevo como 17 años, 17 o 18 años, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿19 años? Entonces tiene como 10 Arturo todavía. Muy bien. Pero la verdad me ponía a pensar, por ejemplo, en la relación que al día de hoy tengo con mi hermano menor, que la verdad, digo, lo amo al muchacho con un amor que ni siquiera yo puedo describir todavía. Tenemos una relación fantástica, o sea, yo nunca me imaginé poder tener una relación con mi hermano como le estoy teniendo ahorita,
y no tienen idea de cómo lo extraño, porque el cuate le está rompiendo en su trabajo, es una persona dedicada, que amamos. De repente agarramos el teléfono y hablamos y, oye, ¿para qué me hablas? Nada más para decirte que te amo y que eres un fregón y que la vas a romper. Nada más para eso. ¿Por qué no nos convertimos en esos hermanos con los que tenemos aquí al lado? Oye, mi hermano, te hablo no para pedirte algo, te amo para recordarte que eres un hijo amado por Dios, eres tierra escogida, que Dios va a cumplir su promesa en ti, que tu ayuda está por llegar, que cuentas conmigo, que estoy orando por ti. ¿Por qué no somos esos hermanos? No los que aquí nos parecemos mucho a otras religiones donde la pase contigo y no te vuelvo a ver en años. ¡Vámonos! No, mis hermanos, empecemos realmente a entender a qué fuimos llamados. Isaías 61, y me encantaría que todos pudiéramos leerlo juntos, porque una cosa es lo que yo te digo, pero otra cosa es lo que va a salir el día de hoy de tu boca, porque este es un propósito importante que Dios tiene para tu vida. ¿Quieres una palabra profética? Abre tu boca en este momento y acompáñame a Isaías 61, que dice, habla conmigo en esto. Lee lo que estás diciendo. Si te veo que estás viéndome a mí, quiere decir que no estás leyendo nada. Y tírame eso ahorita de aquí. Porque quiero que cada uno de ustedes vaya a su Biblia electrónica o la que traiga y leas esto en intimidad, porque esta es una carta del propósito que tiene tu Padre para ti. Y acompáñame y vamos a decir, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Lea conmigo que lo estoy viendo, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el reino, este es el corazón del reino. No venimos a condenar a los quebrantados, venimos a vendar sus heridas, venimos a cerrar las puertas del enemigo, venimos a anunciar libertad al que está cautivo, porque la culpa no lo deja caminar todavía. Es momento de convertirnos en las personas que pavimentan el camino a otros, no los que avergüenzan a otros. Familia, una persona, y esto lo he comentado antes, me dice, oye, ¿qué tipo de iglesia quieres tener? Y le dije, solamente una iglesia donde si yo cometo un error pueda ser restaurado por la misma gente a la que le estoy compartiendo. Que puedo ser amado por la misma gente a la que le estoy diciendo ama al otro. Que puedo ser perdonado por aquellos a los que les comparto que tienen que aprender a perdonar. Y no con esto me estoy dando licencia para cometer un error. Sé lo expuesto que estamos. Sé lo expuesto que estamos. Y estoy muy contento de verlo. Le doy tantas gracias a Dios porque Dios me ha enseñado y me está enseñando que como su hijo soy más que suficiente para la obra que me encomendó. Pero qué anhelo que tengamos amor, compasión, perdón para caminar los unos con los otros. Porque para esto, familia, es importante rodearnos de personas piadosas que nos amen tanto como para decirnos, es por aquí. Y créame, no es fácil. Yo tengo un círculo de consejeros, círculo de personas piadosas a las que le rindo cuentas y le digo, oye, voy aquí, estoy haciendo esto y todo. Y no me gusta muchas veces su consejo, pero sé que son personas que me aman lo suficiente. ¿Qué era lo peor que te podía decir un papá cuando estabas chiquito y le pedías permiso de hacer algo? ¿Qué era lo peor que te podía decir? Papá, cuando estabas discutiendo con él y es que no me dejas, es que sí, es que yo quiero hacer esto. Cuando a mí mis padres me decían, haz lo que se te pegue tu regalada gana. No sé si alguien más vivió esto. Ahí sabía que el siguiente movimiento estaba por mi cuenta. En ese momento aprendí lo que es salirse de la cobertura. Y déjame decirte, nuestra cobertura se llama Cristo.
Y Cristo nos ha dado albedrío para caminar y nos dice, todo te es lícito, no todo te conviene. Cuando tienes gente que te ama para decirte, hijo, hermano, mi amor, corazón de melón azucarado, no es por ahí, agradécelo, arrepiéntete y camina. Ya no hay tantos amenes, pero pues es la verdad, ni modo. Familia, recordemos esto. Que la gente no necesita más condenación, necesita más amor. Y para esto tú y yo necesitamos convertirnos en esas fuerzas especiales del reino, en esos embajadores del reino. ¿Y por qué me fui a fuerzas especiales? Porque, familia, el territorio a conquistar es espiritual. Te lo voy a repetir, el territorio a conquistar es espiritual. Y el reino de los cielos está sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque la tierra es buena. La tierra es buena, familia. El lugar donde estás plantado es bueno. Oye, ayer, de verdad, estaba en Ciudad de México y viene gente de Tijuana, de muchas partes, de prácticamente hasta de Cancún había gente ayer, ¿no? Y todo el mundo me pregunta, ¿por qué vives en Celaya? Todo. Cada vez que voy a un evento, oye, Oscar, ¿de dónde eres? De Celaya. Y el rostro les cambia. Y cuando le digo, ¿y ya te la sabes? Olvídate. ¿Sabes que hay tema en tu tierra? Cuando llegas a Ciudad de México, ven tus placas y te abren camino. Eso fue un mal chiste, pero bueno. El asunto es, bendice la tierra en donde estás, caminando en el amor de Cristo. Bendice. Tú eres la persona que fue colocada estratégicamente en un lugar de oscuridad para hacer luz. No solamente eres el hermano amado y el hijo amado, eres una persona que está siendo entrenada para infiltrar lugares de oscuridad y encender la luz. Y algo que me he dado cuenta en el poco caminar de vida que tengo es, la luz no pelea con la oscuridad. Cuando tú llegas a tu casa y prendes el switch, la luz no dice, ¿me da chance de pasar? La luz es y desplaza totalmente la oscuridad y de repente la gente puede ver. Y cuando la gente puede ver, ¿tú has caminado en una casa a oscuras? ¿Quién de ahí se ha tropezado, caído, pegado? Aunque conozcas la casa, si hay oscuridad en la casa, hay peligro. Y familia, tú y yo fuimos traídos, escogidos para ser esas huestes que toman por asalto los lugares donde el reino tiene que ser establecido. Familia, estoy en un lugar donde tengo un jefe horrible. Bienvenido, eres un agente especial que no va a discutir el reino, que lo va a ganar a través de su ejemplo de vida, comportamiento y trabajo. Si estás en esta tierra y en la colonia en la que vivas, es porque tú eres un faro de orientación en medio de ese lugar. A donde quiera que Dios te lleve, eres un embajador de reino y estás habilitado con el poder de Dios y con el testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida para hablar de Él. ¿Para hablar de quién? De Él. Y hablar de Él no llega con Biblia nada más, llega con amor, con gracia, con misericordia. Llega con los brazos que se abren para el corazón quebrantado. No tienes que llegar a tu trabajo y Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. No, tienes que llegar y ser puntual, ser cumplidor, trabajar mejor que cualquier otro y establecer el reino a través del ejercicio de quien tú eres. Bendiciendo, orando por tus autoridades, orando por el compañero que te robó los leads para que te compren a ti, el que te quiere tumbar las comisiones, ora por ese. Acabábamos de entrar en una negociación bien interesante en mi chamba y había una persona que a mí me conocía, que en mi trabajo anterior me había hecho la vida imposible. ¿Qué crees que estaba haciendo 15 años después? Haciéndome la vida imposible. Y de repente le comento a mi esposa, oye, fíjate que pasó esto. Yo cuando le comento a mi esposa esto ya me da miedo. Porque ojalá que mi esposa no ore por mí así. Pero literalmente mi esposa con toda, así como la vende, bien linda y todo eso. O sea, hay gente en el espíritu contra quien no te quieres enfrentar. Mi esposa y mi suegra son unos de ellos. Por eso las trato tan bonito.
¿Ok? Entonces de repente me acuerdo que le digo esto a mi esposa y mi esposa dice, no te preocupes, Señor, remueve todo aquello que esté impidiendo que nosotros avancemos. A la semana le echaron para afuera. Y yo quedé aterrado y mi esposa como, sí. Y chaparrita y picosita. Pero esto no es para otros, porque no es una pelea contra la otra persona, familia. Es llevar la pelea a donde el Espíritu puede ganarla. Te pongo este ejemplo, porque no era, Señor, quita específicamente a la persona, quita todo aquello que vaya en contra de que tus hijos avancen. ¿Y sabes por dónde va a empezar Dios? Por remover lo que no está bien en nuestros corazones. Porque ahorita te estoy diciendo la parte bonita, la parte fea fue cuando Dios me dice, ora por esa persona. Es como cuando te dicen, ora por tu pastor. ¿Sí me explico? Ahora sí todo sí, ya lo entiendo. Ok, muy bien. Familia, el fariseo da discursos, el hijo resguarda el corazón de su prójimo. Tú y yo estamos aquí para resguardar el corazón de nuestro prójimo. Tú eres esa persona a quien el reino está buscando para establecer una brecha, para pararte en la brecha como debe de ser. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Familia, tú y yo somos la última trinchera, la última capa de resistencia entre un mundo que se consume de maldad y un faro de luz en medio de la oscuridad. Y esto no es, como dicen, es que tenemos que tomar los gobiernos, no. Habla del amor de Dios, sé el amor de Dios, no importa el gobierno que esté. Porque Cristo vino en tiempos de un gobierno corrupto, asesino y horrible, que es el expansionismo romano. Y no trató de cambiar el gobierno de Roma. Vino por las ovejas perdidas de Israel, que tampoco le hicieron caso. Y cuando ellos no le hicieron caso, abrió la puerta, adivina para quién, para nosotros. Para nosotros. Familia, tú no te preocupes por los cambios. Dice, las cosas cada vez que se acerque el fin van a ser más difíciles y va a haber más hombres vanos, llenos de sí mismo. Pero cuando todo esto solamente recuerda, Cristo viene pronto. ¿Sabes a qué se nos está cortando el tiempo? Para hablarle a los demás de amor. Cuando estas profecías empiecen, no nada más ora por tu salvación, empieza a tener un sentido de urgencia para compartir a Cristo. Yo tengo un sentido de urgencia, pero tengo amigos que amo con todo el corazón. Que de repente te preguntan, ¿por qué me compartes? Y tengo el ejemplo de Daniel, mi mejor amigo de la infancia. Digo, porque te amo y no podría aguantar una eternidad sin ti. ¿Por qué compartimos? Por amor. ¿Por qué recibimos las bofetadas de desprecio familiar por seguir a Cristo? Por amor. ¿Hace sentido? Y familia, te tengo buenas noticias. No va a ser por lo que tú hagas. La expansión del reino, la expansión en tu vida, lo dice Zacarías 4:6, dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu espíritu. Así que tú avanza con amor, con gracia y con perdón. No seas el policía de otros. Hoy Dios nos llama a recordar quiénes somos. El día de hoy vengo a recordarte quién eres. No eres el agente de migra del cielo. No eres el inspector de la fe. Eres un embajador, un hijo embajador. Eres parte de las fuerzas élites del reino de Dios. Eres una persona que abre caminos para que otros entren, que venda heridas, que levanta generaciones, que protege corazones y que muestra el camino hacia Cristo.
El mundo no necesita más jueces religiosos. Necesita más hombres y mujeres llenos del Espíritu y del amor de Dios que compartan esas virtudes. Familia, no somos la migra del cielo, somos las fuerzas especiales del reino. Sembramos luz en medio de la oscuridad, abrimos caminos hacia el Padre, y donde la sangre de Cristo empieza a fluir por tu amor, entonces el reino comienza a manifestarse.